la historia de la literatura latinoamericana se habla de la novela de la tierra, que fueron escritas y publicadas en la década del 20 del siglo pasado. La famosa década del 20, que mundialmente estamos celebrando también los 100 años de Ulises. Una década inmensamente rica. Esas tres novelas fueron La Vorágine, Don Segundo Sombra y Doña Bárbara. Rivera, Guiraldes y Rómulo Gallegos. Guiraldes nació en el 86 y muere en el 27. Es muy parecida, en esto se parece mucho, bueno, también en la producción literaria un poco, a Rivera. Rivera no vive sino 40 años, Guiraldes no vive sino 41 años. Y son ambos clásicos. Vamos a cogerle el tono a las primeras páginas, la primera página ampliada de Don Segundo Sombra, un clásico de la literatura latinoamericana, de la narrativa latinoamericana, una novela que podríamos llamar que es de iniciación, teniendo en cuenta esa clasificación europea que se hace de aquellas novelas donde se habla de la educación de los primeros años de un personaje. Solo que esta no es una novela urbana. Don Segundo Sombra comienza de la siguiente manera. En las afueras del pueblo, a unas 10 cuadras de la plaza céntrica, el puente viejo tiende su arco sobre el río, uniendo las quintas del pueblo al campo tranquilo. Aquel día, como de costumbre, había yo venido a esconderme bajo la sombra fresca de la piedra, a fin de pescar algunos bagrecitos que luego cambiaría al pulpero de la blanqueada por golosinas, cigarrillos o unos centavos. Mi humor no era el de siempre. Sentíame hosco, huraño, y no había querido avisar a mis habituales compañeros de huelga y baño, porque prefería no sonreír a nadie, ni repetir las chuscadas de uso. La pesca misma pareciéndome un gesto superfluo, dejé que el corcho de mi aparejo, llevado por la corriente, viniera a recostarse contra la orilla. Pensaba en mis 14 años de chico abandonado, de guacho, como seguramente dirían por ahí, con los párpados caídos, para no ver las cosas que me distraían. Imaginé las 40 manzanas del pueblo, sus casas chatas, divididas monótonamente por calles trazadas a escuadra, siempre paralelas o verticales entre sí. En una de esas manzanas, no más lujosa ni pobre que otras, estaba la casa de mis presuntas tías, mi prisión, mi casa, mis tías, mi protector, don Fabio Cáceres. Por centésima vez, aquellas preguntas se formulaban en mí, con grande interrogante ansioso, y por centésima vez reconstruí mi breve vida como única contestación posible, sabiendo que nada ganaría con ello. Pero era una obsesión tenaz. 6, 7, 8 años.
¿Qué edad tenía a lo justo cuando me separaron de la que siempre llamé mamá, para traerme al encierro del pueblo so pretexto de que debía ir al colegio? Solo sé que lloré mucho la primera semana, aunque me rodearon de cariño dos mujeres desconocidas y un hombre de quien conservaba un vago recuerdo. Las mujeres me trataban de mijato y dijeron que debía yo llamarlas tía Asunción y tía Mercedes. El hombre no exigió de mí trato alguno, pero su bondad me parecía de mejor augurio. Fui al colegio. Había ya aprendido a tragar mis lágrimas y a no creer en palabras salameras. Mis tías pronto se aburrieron del juguete y regañaban el día entero, poniéndose de acuerdo solo para decirme que estaba sucio, que era un atorrante y echarme la culpa de cuanto desperfecto sucedía en la casa. Don Fabio Cáceres vino a buscarme una vez, preguntándome si quería pasear con él por su estancia. Conocí la casa pomposa, como no había ninguna en el pueblo, que me impuso un respeto silencioso a semejanza de la iglesia, a la cual solían llevarme mis tías, sentándome entre ellas para soplarme el rosario y vigilar mis actitudes, haciéndose de cada reto un mérito ante Dios. Don Fabio me mostró el gallinero, me dio una torta, me regaló un durazno y me sacó por el campo en salse para mirar las vacas y las yeguas. De vuelta al pueblo, conservé un luminoso recuerdo de aquel paseo y lloré porque vi el puesto en que me había criado y la figura de mamá, siempre ocupada en algún trabajo, mientras yo rondaba la cocina o pataleaba en un charco. Dos o tres veces más vino don Fabio a buscarme y así concluyó el primer año. Ya mis tías no hacían caso de mí, sino para llevarme a misa los domingos y hacerme rezar de noche el rosario. En ambos casos me encontraba en la situación de un preso entre dos vigilantes, cuyas advertencias poco a poco fueron reduciéndose a un simple coscorrón. Durante 3 años fui al colegio. No recuerdo qué causa motivó mi libertad. Un día pretendieron mis tías que no valía la pena seguir mi instrucción y comenzaron a encargarme de 1000 comisiones que me hacían vivir continuamente en la calle. Don Segundo Sombra entonces va a contar la historia de este muchacho, este niño que sale del campo, que viene al pueblo y después va a regresar al campo y hace un recorrido por la pampa, por las estancias, por las haciendas. Y un día se encuentra con un señor que se llama Don Segundo Sombra. Esa es toda la novela. Hay un recorrido espectacular de su crecimiento, de su desarrollo y de su construcción a partir del conflicto de que no sabe quién es realmente su papá, quién es su mamá, quién es su familia. Y un encuentro con desde el punto de vista literario, de la organización literaria, de la composición literaria, que sorprende y es que Don Segundo Sombra no es el personaje de la novela, es este muchacho. Yo creo que es uno de los escasísimos casos en que el título de una novela no corresponde al personaje principal, pero sin embargo, como es el apellido, Sombra, se va a constituir como
en la sombrilla, en el respaldo, en el escudo, en eso que siempre lo va a proteger y que va a originar una página final impresionante. Para mí es uno de los finales de novelas más espectaculares, el de Don Segundo Sombra. Cuando él se va en su caballo y el muchacho que ha heredado ahora, han pasado los años, ya comienza a ser casi adulto, lo ve despedirse y desaparecer en la distancia. Memorable, memorable. Don Segundo Sombra, Ricardo Uraldes, muere muy joven de cáncer en los ganglios. En París, había nacido en Buenos Aires. Gracias, no olviden estos grandes clásicos de la literatura latinoamericana. Ricardo Uraldes, que escribió otras obras, muchas más, pero se considera que es esta la principal. Nos veremos dentro de 8 días. Muchas gracias.